Muchas veces me habréis oído decir que debemos de prepararnos porque el Señor viene pronto y antes de la venida del Señor se va a desatar la mayor de las persecuciones que jamás en la historia ha habido contra la Iglesia. Podemos estar viendo ya los avances. ¿Sabéis? Cuando Hollywood termina una película, envía a los cines un pequeño avance de lo que es la película, para que ya puedan ir en cada nación donde se va a proyectar, puedan ir anunciando la película. Pues estamos teniendo los avances de lo que ha de ser esa persecución que va a sobrevenir sobre la tierra cuando nos paramos a mirar un poco cómo es lo que están pasando nuestros hermanos cristianos en los países de Irak, de Siria, y donde están los grupos terroristas islámicos. Hoy en día hay muchos predicadores que están anunciando que debemos de estar preparados para la venida del Señor. Pero voy a decirte algo que seguramente te pueda sorprender, pero que lo voy a explicar enseguida. Lo que voy a decir quizás os pueda sorprender es que no debes de prepararte para la venida del Señor, porque el Señor, según el estado del cumplimiento de las profecías, aún va a tardar algo de tiempo. Seguramente por lo menos algunos años va a tardar en venir el Señor. Por lo tanto, para lo que debes de estar preparado no es tanto para la venida del Señor como para si quizás esta noche vienen a pedir tu alma. ¿De qué te sirve que te prepares para la venida del Señor si a lo mejor el Señor tarda, pongamos, un par de años, pero tú vas a morir esta noche? Lo más importante es que vivamos cada día como si fuera nuestro último día de vida, ya sea porque el Señor vaya a venir o porque vayan a venir a pedir nuestra alma. Así que yo quiero que veamos cómo vivía una iglesia del primer siglo. Vamos a leer en Apocalipsis capítulo 3 y versículo 17. Jesús le dice a la iglesia de la Odisea: tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, pero no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. Vamos a orar al Señor. Señor y Padre Celestial, queremos darte las gracias por tu palabra. Gracias por tus advertencias, Señor, porque siempre antes del castigo, antes del juicio, tú avisas y vuelves a avisar para que no estemos desprevenidos, para que nos dé tiempo a arrepentirnos y a volvernos a ti de todo nuestro corazón. Oh Dios, yo quiero pedirte que en este día podamos oír tu voz, que nos des oído atento a tu voz para obedecerte. Ayúdanos a no ser cisternas rotas que no retienen el agua. Ayúdanos a no permitir que tu palabra caiga en saco roto. Ayúdanos, Señor, a recibir tu palabra y a ponerla por obra. Yo te pido que tú nos abras los ojos del entendimiento para que podamos entender tu palabra, para que podamos vivir conforme a tu voluntad, para que tu venida, Señor, no nos pille como ladrón en la noche. O si tú nos tienes que llamar a tu presencia en este mismo día, estemos preparados para partir de este mundo y presentarnos delante de ti. Ayúdanos a ser conscientes de la realidad, Señor. Ayúdanos, Señor, a no dejarnos engañar por las apariencias. Ayúdanos a no dejarnos engañar por las voces del enemigo. Ayúdanos a no dejarnos engañar por la autocomplacencia, por la comodidad, Señor. Yo te pido que tú unjas nuestros ojos para que podamos verte, que toques nuestros oídos para que podamos oír tu voz en este día, Señor. Y sobre todo prepara la tierra de nuestros corazones para que tu palabra pueda encontrar buena tierra y pueda dar fruto al 100 por 1. Oh Dios, por la autoridad del nombre de Jesús,
Yo reprendo todo espíritu de distracción, reprendo todo espíritu inmundo, toda obra perversa de las tinieblas que quiere impedir que tu palabra sea recibida, Señor. Yo lo reprendo y lo echo fuera en el nombre de Jesús. Declaro este lugar bajo la unción de tu Santo Espíritu y declaro que tu Espíritu Santo va a vivificar tu palabra a aquellos que puedan escucharla, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo y te damos las gracias. Amén. Vamos a momentáneamente olvidarnos del versículo que hemos leído y quiero que pensemos en la parábola que relató Jesús acerca del rico insensato. Este hombre atesoró y atesoró, rompió sus graneros e hizo graneros nuevos más grandes, y cuando tenía todos los graneros llenos dijo: ya puedes estar tranquilo, ya puedes ir a la playa y tumbarte al sol, no necesitas hacer nada porque ya tengo suficientes bienes para vivir el resto de mi vida. Pero Dios le dijo: necio, esta noche voy a pedir tu alma, y todo lo que has atesorado, ¿para quién será? Debemos ir con cuidado, no sea que quizás nuestros graneros estén llenos, pero no nos hayamos preocupado de qué le presentaremos al Señor si el Señor nos llama a su presencia esta noche. Supongo que la mayoría sabéis que cuando los arqueólogos y cuando los egiptólogos entraron en las famosas pirámides de Egipto, encontraron grandes riquezas junto al sarcófago del faraón y junto a los cadáveres de todos los sirvientes del faraón. ¿Y sabéis por qué? Para nuestra mentalidad occidental del siglo XXI resulta absurdo. ¿Por qué llenar en la tumba de un muerto de oro y de riquezas? ¿Sabéis por qué lo hacían? Porque según la mentalidad egipcia del tiempo de los faraones, ellos creían que cuando morían podían pasar a la otra vida con todas las riquezas que tuvieran en la tumba. Por eso también enterraban a sus esposas, aunque estuvieran vivas, las enterraban vivas, y a todos sus sirvientes, para que siguieran sirviéndoles en la otra vida. Pero sabemos a ciencia cierta que eso es un error, porque después de muchos miles de años, después de muertos estos faraones, se han encontrado las tumbas y se ha visto que los tesoros estaban ahí. Porque no hay nada de este mundo que podamos llevarnos a la otra vida. Lo único que podemos presentar en la otra vida es que hayamos cumplido la voluntad de Dios para nuestras vidas. Cuando digo que nuestros graneros están llenos, no me refiero literalmente a que nuestra cuenta bancaria esté llena o a que tengamos muchas posesiones, porque el dinero es lo menos importante de la vida. Es verdad que sin dinero no podemos vivir en la sociedad tal como la vivimos hoy en día, pero no es lo más importante en la vida. Cuando hablo de tener los graneros llenos, me estoy refiriendo a lo que hablé la semana pasada acerca de dónde hemos puesto nuestro corazón, dónde hemos puesto nuestros ojos, en nuestra vida natural, nuestra vida física, la que podemos ver con nuestros ojos y tocar con nuestras manos, o nuestra vida espiritual, que es nuestra relación con Dios. Porque los graneros representan todo el conjunto de bienes naturales que tenemos. Y según las enseñanzas de Jesús y de los apóstoles, no debemos de poner nuestros ojos ni nuestra confianza en lo natural, sino en nuestra vida espiritual. Todo lo natural y físico pasará y desaparecerá, pero nuestra vida espiritual, para bien o para mal, permanecerá para siempre, durante toda la eternidad. Porque Dios nos ha hecho eternos, y lo único que muere es nuestro cuerpo físico, que no es más que el envoltorio de quienes somos realmente. Yo sabéis
yo no soy esto que veis. Esto que veis no es más que mi apariencia externa. Y ahí siempre un ejemplo que me gusta citar para que nos demos cuenta de que somos mucho más de lo que podemos ver es que si realmente yo fuera lo que veis, si a mí me tuvieran que trasplantar el corazón, por ejemplo, habría un trozo de mí que ya no sería yo. Es decir, si, por ejemplo, yo le dono un riñón a Marucci que necesita riñones, si yo le dono un riñón, ella seguirá siendo 100% Marucci y yo seguiré siendo 100% Miguel. Porque nuestra personalidad no está en nuestro cuerpo físico. Nuestra personalidad está en nuestra alma y nuestro espíritu. Y nuestra alma y nuestro espíritu Dios nos ha hecho eternos. Luego debemos de plantearnos dónde queremos pasar la eternidad. Y depende de cómo hayamos vivido en la tierra, de dónde hayamos puesto nuestros ojos, que dependerá nuestra eternidad. Por eso digo que para bien o para mal, todo lo físico desaparecerá, pero lo espiritual permanecerá para siempre. Así que si esta noche Dios viene para pedir tu alma, para que le rindas cuenta de lo que has hecho a lo largo de toda tu vida en la tierra, quiero que pensemos si estamos preparados para darle cuentas a Dios de lo que hayamos hecho en la vida. Cuando los cristianos de la iglesia de la Odisea, que es el versículo que hemos leído al principio, si cuando los cristianos de la ciudad de la Odisea decían que eran ricos y que de nada tenían necesidad, no estaban hablando en términos materiales. Porque yo supongo que en la iglesia de la Odisea, al igual que en todas las iglesias cristianas del primer siglo, predominaban las personas del vulgo, predominaba la gente de condición humilde, abundaban los pobres y los esclavos. Por eso por eso el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto que lo vil y menospreciado del mundo ha escogido Dios. La iglesia de la Odisea no era una excepción. Luego, cuando los cristianos de la Odisea decían que eran ricos y que de nada tenían necesidad, estaban hablando en términos espirituales, lo cual agravaba mucho más la situación. Porque ni siquiera el apóstol Pablo, con ser una de las columnas más importantes de la iglesia del primer siglo, se atrevió nunca a decir que espiritualmente era rico y que de ninguna cosa tenía necesidad, sino todo lo contrario. Pablo siempre reconoció su necesidad. Pablo él mismo afirmó no haber alcanzado la meta y está todavía prosiguiendo hacia la meta. Volviendo a la parábola del rico insensato, si hoy Dios te enviara un mensajero que te dijera, prepárate porque esta noche vas a morir, o prepárate porque de aquí a un mes vas a morir, ¿qué harías? Piensa sinceramente, ¿qué harías si supieras que esta noche o que dentro de un mes vas a morir? ¿Seguirías viviendo tal y como estás viviendo hasta ahora? ¿O harías cambios en tu vida? Porque si tu respuesta es que harías cambios en tu vida, significa que eres plenamente consciente de que tal y como estás viviendo ahora, no es lo que Dios espera de ti. Por tanto, ¿por qué esperar hasta que estés a las puertas de la muerte para realizar los cambios en tu vida que sabes que debes de realizar? Quizás si recibieras este mensaje de parte de Dios de que vas a morir, te dedicarías el resto del tiempo que te queda a pedirle perdón por lo que sabes que no estás viviendo conforme a la voluntad de Dios. Yo quiero contarte un hecho real.
Yo recuerdo un grupo de hermanos que realizaron un viaje a Sudamérica. Y estando allí por Sudamérica, les pilló, mientras iban en coche, les pilló un huracán o una tormenta tropical, no me acuerdo. Y uno del grupo nos contó que pensaban que iban a morir y que durante todo el viaje se pasó el resto del viaje diciendo: Señor, perdóname, Señor, perdóname, Señor, perdóname. Yo no sé si tú harías lo mismo que este hermano, pero quiero que leamos un ejemplo de alguien que sabía que estaba a las puertas de la muerte, para que veamos la diferencia entre lo que es un cristiano de verdad y el que no lo es. Vamos a leer en el libro de los Hechos, en el capítulo 7, versículos 59 y 60. Hechos capítulo 7, versículos 59 y 60. Leed fuerte, por favor. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esteban, estando a las puertas de la muerte, no dijo: Señor, perdóname, porque no lo necesitaba. Porque él estaba viviendo conforme a la voluntad de Dios, independientemente de que estuviera a punto de morir o no. Lo que Esteban dijo fue: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Lo cual denota claramente que, a diferencia del hermano que os he contado, Esteban tenía su conciencia tranquila. Y por tanto lo único que estaba esperando era que los ángeles descendieran a donde él estaba para coger su alma y su espíritu y llevarlos a la presencia de Dios, donde Jesús lo estaba esperando. Esteban no necesitaba pedirle perdón a Dios, porque sabía que estaba viviendo conforme a la voluntad de Dios, conforme al propósito de Dios, conforme al plan de Dios para su vida. Y en vez de orar por sí mismo, pudo dedicar su último aliento de vida para orar e interceder por los que estaban apedreándolo. Qué diferencia más grande, ¿no? ¿No os parece? Qué diferencia más grande entre Esteban y el hermano este que os he contado. Así que yo quiero que nos preguntemos a nosotros mismos. No hace falta que me respondáis. Esto es para que os preguntéis vosotros mismos. ¿Con cuál de estos dos hermanos nos identificamos? ¿Con Esteban o con el hermano que os he contado antes? Nosotros, si supiéramos que vamos a morir, necesitaríamos también estar diciendo: Señor, perdóname, Señor, perdóname. O podríamos simplemente decirle: Señor, recibe mi espíritu. Y aprovechar los últimos momentos de vida para interceder y orar por aquellos que están a nuestro alrededor. Esteban era un hombre como tú y como yo, exactamente igual, con las mismas debilidades, las mismas tentaciones, la misma carne. Por tanto, si en el momento de tener que enfrentar la muerte no necesitó estar pidiéndole perdón a Dios, es porque nosotros también podemos y debemos vivir de tal manera que nuestra conciencia no tenga que redarguirnos en el momento que tengamos que enfrentar la muerte. Porque si no vivimos como Esteban, si no vivimos conforme a la voluntad de Dios, independientemente de que estemos a las puertas de la muerte o no, corremos un grave peligro. Porque nadie sabemos si antes de morir vamos a tener tiempo para arrepentirnos o no. No sabemos si la muerte nos va a sobrevenir de repente, sin darnos ningún tiempo a nada. No sabemos si los cristianos de la Odisea llegaron a arrepentirse o no. Pero, ¿os habéis parado a pensar qué hubiera sido de ellos si hubieran muerto en las condiciones en las que Jesús
les recrimina? Porque no podemos olvidar que Jesús les dice a los cristianos de la iglesia de la Odisea que Él está a la puerta, es decir, está fuera de sus corazones. Y qué triste que pasemos toda la vida asistiendo a la iglesia, pero Jesús esté fuera de nuestro corazón. Porque si Jesús no reina y no gobierna en nuestro corazón, está fuera de nuestro corazón. Porque en el cristianismo no hay término medio. Jesús dijo que el que no recogía con Él estaba desparramando. En la vida cristiana no hay término medio. Por eso Jesús le dijo también a los cristianos de la iglesia de la Odisea que por cuanto eran tibios y no fríos ni calientes, los vomitaría de su boca. Yo sé que como nosotros somos más espirituales que los cristianos de la Odisea, jamás diríamos eso de yo soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Pero como os digo muchas veces, nuestra vida habla tan fuerte que no deja oír nuestras palabras. Y con nuestra vida muchas veces estamos demostrando que pensamos igual que los cristianos de la ciudad de la Odisea. Porque, por ejemplo, cuando en mi vida le doy prioridad a cualquier cosa antes que a mi vida espiritual, estoy dando a entender que espiritualmente hablando me siento pleno y satisfecho y que por lo tanto no tengo necesidad de nada. ¿Sabéis? Para alguien que está hambriento, su prioridad es buscar cómo saciar su hambre. Para el sediento, su prioridad es buscar cómo saciar su sed. Para el que tiene frío, su prioridad es buscar cómo calentarse. Pero por el contrario, si yo estoy saciado, aunque me ofrezcan alimentos, no les daré importancia a los alimentos. Si yo tengo la barriga bien llena, por más que me ofrezcan la comida que más me gusta, no le haré caso, porque no tendré hambre. O si yo no tengo sed, por más que me ofrezcan un vaso de agua, lo voy a despreciar o lo voy a menospreciar, porque si no tengo sed, ¿para qué voy a beber? ¿Para qué quiero un vaso de agua? Si no tengo sed, no voy a buscar una fuente. Y si tengo calor, no trataré de calentarme, sino todo lo contrario. A que en verano no vais buscando las mantas. Cuando tenemos calor, no queremos nada que nos caliente. Así que yo quiero que pienses por un momento. Si vemos a una persona que rechaza alimentos, aunque no te diga, no tengo hambre, por su actitud ante la comida, ¿no entenderemos que esa persona no tiene hambre? Si tú le estás ofreciendo un plato de comida a alguien y te dice que no quiere, aunque no te diga, no, es que estoy saciado, aunque no te lo diga, tú pensarás que esa persona no tiene hambre. O si tú le ofreces un vaso de agua fresca a una persona y te rechaza el agua, aunque esta persona no te diga que no tiene sed, tú entenderás que no tiene sed. Y si le ofreces una manta a un mendigo y nos la rechaza, ¿no pensaremos que está suficientemente abrigado? Pues de la misma manera no hace falta que con nuestra boca confesemos yo soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Os digo más, yo creo que los cristianos de la ciudad de la Odisea tampoco iban diciendo con sus bocas que eran ricos y que de nada tenían necesidad. Lo que pasa es que con nuestra vida hablamos tan fuerte, nuestra vida habla tan fuerte y tan claro, que no necesitamos pronunciar esas palabras con nuestra boca. Con nuestras actitudes, con nuestra forma de vida, con nuestro estilo de vida, podemos estar diciendo alto y claro que somos ricos y nos hemos enriquecido y de nada tenemos necesidad. Aunque con nuestra boca, por la aparente humildad que tenemos, no lo confesemos.
El problema es que la visión que Dios tiene de nosotros es muy diferente. Dios no nos ve como ricos espirituales, sino todo lo contrario. Dios nos ve como desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Y lo que cuenta no es cómo nos vemos nosotros, o tampoco es cómo nos ven los demás. Lo que cuenta de verdad es cómo nos ve Dios. Porque quien nos va a juzgar no somos nosotros mismos. Ni siquiera nuestro pastor nos va a juzgar, ni los demás hermanos. Quien nos va a juzgar es Dios. Así que pensemos con sinceridad. Si tuviéramos que presentarnos esta misma noche delante del Señor, tendríamos que arrepentirnos y hacer cambios. Porque si es así, es porque en lo profundo de nuestro ser interior sabemos y somos conscientes de que no estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios, que no estamos dándole la prioridad en nuestra vida al reino de Dios y su justicia. Así que quiero que nos preguntemos, ¿vamos a arriesgarnos a que nos sobrevenga la muerte sin estar preparados para rendir cuentas a Dios de lo que hemos hecho y de lo que hemos dejado de hacer durante nuestra vida? El pasar de la vida a la muerte es un instante. Mirad, por ejemplo, este matrimonio que acababan de cumplir 50 años de casado, habían cumplido las bodas de oro y se fueron a celebrarlo en un viaje que sus hijos, con todo el amor y todo el cariño, les pagaron. Y estaban viendo tranquilamente un museo en Túnez y de repente entraron terroristas y los mataron. Yo estoy seguro que esa mañana no pensaron que ese iba a ser su último día de vida. Por tanto, debemos de vivir siendo conscientes de que la muerte nos puede sobrevenir en cualquier momento y que por tanto debemos de vivir cada día de nuestra vida plenamente preparados para rendir cuentas de nuestra vida. Y quiero recordarte que nadie puede tomar las decisiones oportunas en tu vida más que tú mismo. Y hoy es el día que estás escuchando el llamado de Dios y la advertencia de Dios. Por tanto, no esperes a mañana para tomar las decisiones, porque tal vez mañana sea demasiado tarde. Quizás esta misma noche vengan a pedir tu alma. ¿Y qué harás? Yo quiero que leamos lo que el apóstol Pablo le escribió a la iglesia de Corinto en su segunda carta, capítulo 6 y versículo 2. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 2. El apóstol Pablo dice: porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Debemos de vivir teniendo presente este principio espiritual. Ahora es el día de salvación. Hoy y ahora es el momento de tomar las decisiones en nuestra vida. Porque es ahora cuando debo de realizar los cambios necesarios en mi vida para que, como la vida de Esteban, sea una vida aceptable para Dios, de tal manera que cuando Dios nos llame a su presencia no tengamos que empezar a decir: Señor, perdóname, Señor, perdóname. O no tengamos que empezar a realizar cambios en nuestra vida porque quizás ya no tengamos tiempo de realizar los cambios que debemos de realizar. Quiero insistir en el hecho de que si en los últimos momentos de mi vida tengo que decir: Señor, perdóname, Señor, perdóname, o tengo que realizar cambios, es porque soy plenamente consciente de que no estoy viviendo conforme a la voluntad de Dios, o no estoy cumpliendo con el plan y el propósito de Dios para mi vida. La vida cristiana no se trata de vivir
como yo quiera o como yo entienda y asistir de vez en cuando a las reuniones de la iglesia. La vida cristiana consiste en vivir dando prioridad al plan y al propósito de Dios para nuestra vida. Porque cuando el Señor nos llame a su presencia, nos va a pedir cuentas de lo que hemos hecho con los talentos que Él nos dio, para que los usáramos y para que trabajáramos con ellos a lo largo de nuestra vida. Y cuando hablo de talentos, no me refiero a cualidades físicas para la música o para la enseñanza o para cualquier otra cosa. Cuando hablo de talentos me estoy refiriendo a la propia vida que Dios nos ha dado. Porque Dios nos ha dado a cada uno de nosotros una vida con características únicas para que podamos cumplir un plan y un propósito único que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ninguno de aquí estamos por casualidad porque nuestros padres cometieron un fallo. Si estamos vivos, todos los que nacemos en el planeta Tierra, nacemos porque Dios tiene un plan específico para ti, porque Dios te conoce por tu nombre y Dios quiere que realices un plan y un propósito en tu vida. Y si dilapidamos los años de vida que Dios quiere darnos en vivir para las cosas naturales, y quiero resaltar que no estoy diciendo en vivir para la carne, sino vivir simplemente dando prioridad a las cosas naturales. Si estamos dándole prioridad a las cosas naturales, estamos diciéndole a Dios: yo soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Aunque con nuestra boca no lo digamos, nuestra vida está diciendo esto. Y cuando el Señor nos llame a su presencia, entonces si tenemos tiempo tendremos que decirle: Señor, perdóname, Señor, perdóname. Necesitamos realizar cambios en nuestra vida para que nuestra vida no esté diciendo que somos ricos y que nos hemos enriquecido y que de nada tenemos necesidad. Porque somos total y completamente dependientes de Dios. Y por tanto necesitamos acudir continuamente a Dios para que la mano poderosa de Dios nos sostenga. Y si estáis de acuerdo conmigo, no es suficiente con que lo reconozcáis. Tenemos que vivir conforme a esa verdad desde ahora mismo. Y no esperemos a vernos frente a las puertas de la muerte para querer rectificar en aquellas cosas que sabemos que tenemos que rectificar. Ni esperemos tampoco a terminar nuestra vida diciendo: Señor, perdóname, Señor, perdóname, antes de cruzar las puertas de la muerte. Que podamos utilizar nuestro último aliento de vida para encomendar nuestra alma y nuestro espíritu a Jesús y para orar e interceder por aquellos que estén a nuestro lado, como hizo Esteban. El Señor Jesús advirtió que conforme nos acercáramos al final de los tiempos, la apatía se iría generalizando en la iglesia, de tal manera que Él mismo se preguntó si cuando Él regresara a la tierra hallaría fe en la tierra. Y la advertencia que hizo Jesús no fue para que nosotros nos conformáramos pensando que, bueno, pues ya que Jesús lo advirtió, no podemos hacer otra cosa. Jesús nos advirtió para que no permitiéramos que el virus de la apatía nos afectara a nosotros. Jesús nos advirtió para que pusiéramos remedio y no nos dejáramos arrastrar por la apatía, porque la apatía nos va enfriando hasta convertirnos en tibios. Y quiero subrayar que la apatía nos va enfriando solo hasta convertirnos en tibios. Porque si nos enfriara del todo, nos daríamos cuenta de que estábamos fríos, y como un mendigo que tiene frío buscaríamos cómo acercarnos al fuego o cómo cubrirnos con una manta para poder entrar en calor. Pero como la apatía solo nos enfría hasta convertirnos en tibios, la mayoría de las veces no nos damos cuenta y entramos en la autocomplacencia pensando que somos ricos y que nos hemos enriquecido sin darnos cuenta de que si no realizamos los cambios oportunos en nuestra vida, el Señor
nos vomitará de su boca. Hoy estoy tocando la trompeta para que despertemos a nuestra realidad espiritual y nos demos cuenta de la necesidad que tenemos, que no somos ricos porque el Señor nos ve como desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Y nos está llamando diciendo, ahora es el tiempo aceptable, ahora es el día de salvación. Estamos en los últimos tiempos de la era de la gracia. La puerta del arca de salvación está a punto de ser cerrada, o bien de forma colectiva porque llegue el final de los tiempos, o bien de forma individual porque el Señor nos llame a su presencia. Pero de una forma u otra, el final está cerca. Y necesitamos reorganizar nuestra vida para darle la prioridad a aquello que de verdad tiene prioridad, que es el plan y el propósito y la voluntad de Dios para nuestra vida. Quiero recalcar que no hace falta estar viviendo en pecado o satisfaciendo los deseos de nuestra carne para que Dios nos vea como desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Basta con que no estemos cumpliendo el plan y el propósito de Dios para nuestra vida. Basta con que hayamos dejado aparcado a un lado el llamado de Dios para nuestra vida. Basta con que no estemos obedeciendo al Señor en aquello que Él nos pide para que Él nos vea en esa condición espiritual de desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Y como Él nos ama, quiere que rectifiquemos. Por eso estamos en este día escuchando el llamado de Dios a que realicemos cambios en nuestra vida. Y no esperemos a mañana, porque el mañana no está en nuestras manos. Y quizás mañana ya sea demasiado tarde. Ahora es el tiempo. Ahora es el día de salvación. Ahora es el momento para tomar las decisiones oportunas, para que cuando llegue el día que tengamos que presentarnos delante del Señor, para rendirle cuentas de nuestra vida, no tengamos que decirle, Señor, perdóname, sino que podamos decirle como Esteban, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Que Dios nos bendiga y nos ayude a realizar los cambios necesarios en nuestra vida. Vamos a orar al Señor. Señor y Padre Celestial, queremos darte las gracias una vez más por tu palabra. Gracias, Señor, porque como buen Padre que eres, nos corriges, nos disciplinas, nos adviertes, Señor. Oh Dios, estamos agradecidos porque tú te has revelado a nuestras vidas y te hemos podido conocer. Yo te pido, Señor Jesús, que pongamos en orden nuestras prioridades. Te pido, Señor, que nos ayudes a vivir siendo conscientes de nuestra necesidad de ti. Padre, para que te busquemos como el hambriento busca saciar su hambre o el sediento busca saciar su sed, Señor. Oh Padre, yo te pido que nos muevas a celo para que busquemos tu reino y tu justicia en primer lugar en nuestra vida, para que tú seas lo primero en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a no contagiarnos con la apatía, Señor. Ayúdanos a no conformarnos a este siglo, a este mundo, Señor, sino que vivamos para ti, que tú seas lo primero en nuestras vidas, que te busquemos por encima de todo, Señor. Yo te pido, Señor Jesús, que nos ayudes a no ser como los cristianos de la Odisea, oh Dios, que se creían ricos y que de nada tenían necesidad. Ayúdanos a ver nuestra necesidad, ayúdanos a ser verdaderamente conscientes de nuestra necesidad, para que te busquemos, Señor, para que nos llenemos de ti, para que cuando tú nos llames a tu presencia, podamos decir como Esteban, que te encomendamos nuestras vidas, Señor, y podamos aprovechar los últimos momentos de vida para orar e interceder por aquellos que estén a nuestro alrededor. Yo te pido, Señor, que de verdad vivamos la vida cristiana. Oh Dios, que no vivamos una vida religiosa con la que acallamos nuestra conciencia viniendo a los cultos. Que las 24 horas del día, los 365 días del año, vivamos como cristianos. Seamos verdaderamente tus hijos. Oh Dios, y te busquemos con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. Gobierna nuestras vidas, reina sobre nuestras vidas. Y te pido que ahora tú nos acompañes a nuestras casas, Señor. Ayúdanos, Señor, a que aunque salgamos de este lugar, no salgamos de tu presencia, sino que tu presencia pueda habitar en nuestros corazones
y pueda estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo y te damos las gracias. Amén. Amén.